Muy buenas gente, no sé si lo sabéis, pero han ido saliendo novedades de la expansión y la verdad que os digo que nos están regalando sets de 700. Así que si vais a pillar la expansión, queréis equiparos GS 700 desde el primer momento para poder hacer todo el contenido que hay en la expansión. Si es lo que queréis, pues quedaros conmigo porque hay cosas muy importantes que no las sabíamos hasta el día de hoy. Vamos a verlo todo. Primero, para empezar, gente, no sé si lo sabéis, pero todos los names que tenéis ahora mismo en el juego, da igual si son 590 de GS, 600, 625, pero name, tiene que ser name. Todos los names que tenéis en el juego, después de la expansión, no los van a borrar ni nada. Directamente se van a convertir, da igual el GS que tienen, a GS 625, solamente named, ¿ok? Pues lo que podéis hacer es directamente cuando esté la expansión, si hay una pieza que os gusta muchísimo o tiene solamente dos perks que os gustan y la tercera o la última perk no te convence mucho, es un poco pochita y tal, pero si hubieras podido cambiarle esa perk y ponerle otra perk, pues sería una pieza perfecta para ti. Básicamente lo que han hecho con el tema de los names para no tener que borrarlos ni nada, y no es justo, que es un farmeo de muchas horas y directamente cuando viene la expansión lo borras, es que no tiene sentido. Pues lo que han hecho, básicamente cualquier name que tienes lo vas a poder subir a 700 el primer día, literalmente el primer día. Como veis en esta foto explico cómo se hace, ¿vale? Básicamente vais al horno del algés con la pieza que queréis subir a 700 con el named. Lo tenéis que tener en vuestro inventario, no equipado. Si está equipado no os va a salir. Si está en otro almacén no os va a salir. Tiene que estar en vuestro inventario. Cuando vais al horno del algés bajáis abajo del todo y os salen las piezas moradas, como esta por ejemplo. Cuando os sale, pues lo que hacéis directamente le dais encima y te pide estos materiales. Como veis, te pide la pieza, el name de ese que tienes, y te pide un matriz de armadura, una materia oscura y un orbe del algés. Y luego directamente lo cambias de 625 a 700. Aparte de eso, como veis aquí, te sale para seleccionar una ventaja. Literalmente cualquier ventaja que quieres la puedes seleccionar. Cualquiera, ¿vale? Cualquiera. Salud, yo qué sé. Cualquier perk que hay en el juego lo puedes meter en este name y lo conviertes a nivel 700. Así que me parece muy fácil, muy fácil hacer esto el primer día. Igualmente lo podéis hacer con cualquier pieza, armas, armadura, joyas, lo que tú quieras, ¿vale? Esto es la primera manera y me parece la más fácil para conseguir el GS 700 del primer momento. La siguiente manera, gente, y la que me parece al principio que será mucho más rentable, es esta del sello cromático. Básicamente es un ítem nuevo que han metido en la facción que está en el último nivel, que se llama Magus, creo, o algo así, el nivel de la facción. Y como veis aquí, vale 20 blasones y 5000 monedas. No tiene cooldown el sello cromático, ¿vale? Lo podéis comprar 20.000 veces a la vez mientras tengáis el dinero y los blasones, pues lo podéis pillar. Y cuando llevéis la pieza a la mesa, estos son los materiales que os van a pedir. Te piden solamente 10 de tela prismática, te piden 6 solamente de cuero y 2 lingotes prismáticos. Recordad que este es pantalón ligero. Cambia, depende de si es ligero, medio o pesado. Y depende de la pieza, pues cambia materiales. Te pide más de uno o menos de otro, ¿vale? Y te pide un escarabajo y un sello. Aparte de esto, ya lo sabemos de siempre. Lo bueno de este es que te va a dar GS 700 asegurado. Aseguradísimo. Obviamente tenéis que tener los trofeos, la comida y tal. Y puedes meterle 2 perks que tú quieras. Y la tercera perk pues será random. Random no significa que te van a salir los perks que nos salían en el juego normal, en el live ahora mismo. Los de, yo qué sé, resistencia a la corrupción y tal. No, porque esto ya no existe en el juego. Así que la tercera perk será útil también. Y aparte de eso, pues obviamente las piezas esas pues están igualadas de físico como elemental, como veis aquí. GS 700, 2 perks que tú quieras, un escarabajo solamente y pocos materiales. Esta es la segunda manera. La tercera manera, que me parece la más tocha, pero no lo vais a poder hacer el primer día, que es
el escarabajo. Y obviamente no es cualquier escarabajo, es el escarabajo prismático. Bueno, vamos a empezar con lo bueno del escarabajo. Lo bueno del escarabajo prismático es que puedes fabricar la pieza que tú quieras con los atributos que tú quieras, GS 700 y los 3 perks que tú quieras. En plan, vamos a decir que es una pieza bis, un bizardo, lo vas a poder sacar con este escarabajo. El problema viene aquí, mirad los materiales, mirad la cantidad. Te piden, y este es un pantalón ligero, te piden 200 de tela, 120 de cuero prismático, 40 lingotes de prismático por un pantalón ligero. En pesada, pues te piden 440, más que el doble. ¿Y sabéis lo que pasa? Que estos materiales tienen cooldown. Entonces, si no tienes dinero para comprarlo y puedes hacer solamente el cooldown, pues ya puedes ir haciendo cooldown y esperando que pasen los días, porque 200 de tela son 20 días, 440 son 44 días, pero vas a saber que tienes el bizardo asegurado. Luego los materiales que piden, pues el escarabajo y el inductor. El inductor ese lo tengo tapado con mi cámara, me voy a mover. Como veis, el inductor básicamente se compra en la facción también. Vale 75.000 blasones y 25.000 monedas. Me vais a decir, hostia, qué caro. Hombre, es que vas a fabricar un bizardo. Básicamente lo que quieren hacer que los bizardos no sean muy jodidos de conseguir, pero tienes que gastar un poco de dinero, porque muchas veces ahora mismo crafteas un montón, gastas literalmente 500k y no te sale una pieza rentable, te sale medio bis. Entonces no te sale muy rentable, pero con el escarabajo prismático es que ya te aseguras el bis. Como he dicho, se consigue en la facción, pero está a recoger, en plan, si lo compras para ti, pues tú tienes que fabricar con eso. Segunda cosa, tiene un cooldown de una semana. Si lo compras hoy, pues hasta que no pase una semana no lo puedes volver a comprar. Te asegura una pieza bis. Esto no me parece que se va a poder hacer el primer día, menos que tienes un montón de dinero y puedes comprar los materiales, y hasta si los compras, pues te va a frenar el inductor. Menos que sea un clan y todos lo compran, todos fabrican una pieza y la comparten entre ellos, yo qué sé. Pero este sigue una opción muy buena para fabricar bises. Lo único que hay es que no lo vas a poder fabricar el primer día, pero es muy buena opción que han metido. Y por último, gente, tenemos la cuarta manera, que es básicamente de la materia que tenéis de las dungeons o de las mutadas. Cuando hacéis dungeons, sabéis que os dan materia normal. Por ejemplo, si es de Génesis, pues os dan materia de Génesis. Seguro que cada uno de vosotros tiene allí más de 10.000. Si hacéis mutada, pues os dan materia de mutada o mutación o algo así. Lo que nos interesa de este momento o en este momento es la materia normal, la azul. Lo que pasa que ahora mismo, o bueno, en la expansión, si te vas a fabricar cualquier pieza de la misma dungeon con la misma materia de la dungeon, pues te va a salir GS 625, ¿vale? Como veis aquí, el ejemplo es Sol, el destral de Sol de Lázaros. Te va a salir a 625. Pero lo que no sabéis es que han metido una materia nueva que se llama Dense, esta de aquí. La materia Dense básicamente se puede conseguir en dos cosas. En la dungeon, ¿vale? Porque la han metido nueva, como veis, Dense de Lázaros, en las dungeons, o se puede conseguir fabricándola. ¿Cómo la fabricas? Pues cada 80 de materia normal te da uno de Dense. Es una borrada de materia, pero bueno. Lo que pasa con esta materia es básicamente os sirve para fabricar piezas 700 directamente. Y no son piezas de antes de la expansión. No, son todos los ítems nuevos que han metido en todas las dungeons. Porque, por ejemplo, Génesis teníamos X equipo, X piezas o X ítems ahí dentro. Pues ahora Génesis va a tener, aparte de eso que tenía, va a tener más piezas y diferentes piezas que cuadran con la expansión. Por ejemplo, mirad Sol, los perks que tiene. Fuego en cadena, agresividad, furia a vida. Lo típico de antes de la expansión. Pero el báculo el Flame Mood, mirad lo que tiene. Fortalecimiento desesperado. Esto es nuevo. Lanzallamas acelerado, pues típico. Y luego la tercera perk, pues obviamente la podéis poner vosotros. Como cualquier ítem que fabricáis 700 en el horno del Algés, siempre le podéis cambiar la tercera perk. Y eso está muy bien. Así que si hay gente
que tiene un montón de materia normal ahí guardada. Lo que tenéis que hacer es convertirla en dense y mira todos los ítems que hay antes de convertirla. Mira todos los ítems que hay ahí, si hay alguno que os renta, si hay alguno que tiene solamente 2 perks y tú le puedes meter la tercera, pues te renta obviamente. Así que esto también lo podéis hacer desde el primer día, y al convertir la materia normal a dense materia, no te pide nada, te pide solamente la materia, 80 de materia para 1 de dense, no te pide ningún otro material, ¿vale? Así que esto me parece que está muy bien para empujar a la gente la primera semana o el primer día a conseguir equipo 700. En plan, vas cogiendo de aquí, vas cogiendo de los names que tienes y tal, y así fabricas los ítems que tú quieras. Y bueno, gente, ya hemos llegado al final del vídeo con el tema del crafteo o con el tema de cómo conseguir 700 el primer día o la primera semana por el escarabajo y tal. Si os gusta el vídeo, no olvidéis de dejarme un like. Me gustaría saber vuestra opinión del sistema este que han puesto de 700, de equiparte 700. Y si no estáis suscritos, pues ya es el momento. Yo os voy a ir haciendo vídeos así de todo lo interesante, lo más interesante de la expansión y todo lo que tenéis que preparar antes de la expansión, porque aún hay tiempo y los materiales que hay que preparar no es una locura. Así que nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!